del Centro de Educación Internacional y bueno, este curso será impartido por el doctor Ricardo Villegas. Bueno, pues el doctor Ricardo Villegas es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Gestión de Información por la Universidad Oberta de Cataluña, España, y maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad de Turín. Cuenta con un doctorado en Ciencias de Gobierno por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se especializó en políticas científicas. Durante 15 años colaboró en puestos directivos en el sistema bibliotecario de la UAP y a partir del 2017 colabora en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado en la misma institución. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeña como director del Centro de Educación Internacional. Gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor, quisiéramos comentar algunos aspectos generales del curso. Y bueno, pues el curso está integrado por 4 sesiones síncronas y por algunas actividades que se realizarán en plataforma. A partir de hoy cuenta la primera asistencia y recuerden que tienen como mínimo asistir a 3 de 4. Entonces, si por alguna razón alguna de ustedes no pudiera asistir a una, no hay ningún problema. Es importante que ingresen a través del correo WAP porque de esa forma tomaremos la asistencia. En el caso de las actividades, se les dará acceso a la plataforma Moodle la próxima semana. Por lo tanto, no se preocupen si ahorita no tienen acceso, será a partir del miércoles o jueves de la próxima semana. Cualquier duda o pregunta que ustedes tuvieran acerca del curso o de las actividades, podrán contactar a la maestra Erika Juárez Hernández, quien estará a cargo de la coordinación del curso, y su correo es erica.juárez@correo.bab.mx. Pues bueno, sin más preámbulo y pues agradeciéndole su participación al doctor Ricardo Villegas, le agradecemos estar aquí en esta sesión y pues le damos la palabra. Gracias, doctor, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, maestra Leti. Pues para mí, en verdad, es una oportunidad el poder dirigirme a ustedes en estas 4 sesiones que van a conformar nuestro curso en el que, como lo hemos titulado, buscamos hacer una serie de precisiones sobre el derecho de autor en ambientes educativos, en particular en cuanto a la práctica docente en el salón de clase de manera presencial, pero también a distancia. Y pues como ya bien lo comentó la maestra Castillo, pues este es un esfuerzo que hacemos desde la Vicerrectoría de Investigación y desde la Dirección General de Cómputo de nuestra institución, bajo las atinadas indicaciones del maestro Marco de los Santos y por supuesto con todo el gran esfuerzo que representa en términos de organización de la maestra Leti Castillo y de la maestra Erika Juárez, a quienes reitero mi reconocimiento y mi gratitud por estos esfuerzos. Pues bien, les doy la más cordial de las bienvenidas. Me siento muy entusiasmado de ver un salón virtual con tantos colegas, ¿no? Predominantemente mujeres, bienvenidas, qué gusto que estén ustedes por acá, también los colegas que se suman. Eh, pues bueno, no hay propiamente de mi parte una dinámica de presentación de quienes estamos en esta aula y va mucho en el sentido de que pues ya ustedes podrán ubicar que afortunadamente es un grupo numeroso. Entonces, para obviar tiempos, estamos en casa al final del día, todas trabajamos dentro de nuestra benemérita institución. Y de alguna forma, pues nos vamos a ir conociendo a lo largo de las próximas sesiones. En ese sentido, bueno, pues yo estoy atento a sus posibles comentarios, intervenciones que tengan tanto por escrito en el chat que tengo aquí o que tenemos todos a nuestra derecha en nuestra plataforma de Teams
Bueno, pues por la dinámica habitual que se tiene gracias a esta plataforma, que es el de levantar la mano, y yo con gusto, pues les doy el uso de la palabra. Siéntanse relajadas, relajados, estamos en casa. Es un curso que afortunadamente ya hemos dado en otras ocasiones dentro de nuestra misma institución, pero me parece que quizá esta sea la primera vez que lo hacemos de una manera ya más estructurada. No quiero decir que en ocasiones anteriores no lo hubiera sido así, pero sí me parece que es una oportunidad importante la que tengo hoy, el de dirigirme a ustedes, colegas que pues son principalmente profesores y que muy probablemente la mayoría, si no es que todos, son especialistas en desarrollo de contenidos para plataformas de educación a distancia, por lo cual, insisto, a mí me parece que es de particular valía el que yo tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema. La siguiente noticia que debo compartir es que pues yo no tengo la costumbre de hacer diapositivas, ¿no? Prácticamente todo el mundo hace diapositivas, yo a veces las uso y cuando las uso lo hago para, pues la verdad soy muy envidioso en el sentido de que las diapositivas las hago para mí y esas diapositivas me sirven a mí como para guiarme en lo que estoy comentando, pero como es esta ocasión, pues no tengo diapositivas, o sea que si alguien me dice, oye, pásame tus diapositivas, la respuesta es, pues no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con ustedes? Pues yo soy del que prefiere tomar notas, ¿no? Y entonces, por ese motivo, aquí yo voy a empezar a compartir con ustedes eh, una, eh, una ventana en donde podrán ver un documento en el que yo iré tomando algunas notas y también, por supuesto, voy a ir visitando algunos sitios electrónicos que nos sirvan de referencia para ir armando una bitácora de nuestras conversaciones. Estas anotaciones que yo voy a ir haciendo a lo largo de estas 4 sesiones, pues las voy a compartir con ustedes, se las voy a pasar a la maestra Erika Juárez, a la maestra Leti Castillo, ¿no? Para que las coloque en el espacio que eventualmente vamos a tener para compartir. Entonces, digamos que las notas que vamos a ir tomando a lo largo de la clase, pues nos van a servir precisamente como el equivalente de nuestras diapositivas, ¿va? Entonces, esa es la forma en la que yo comúnmente trabajo. Eh, Otra cuestión que considero sustancial para ya propiamente abrir boca y dar los primeros pasos en este curso. Fíjense ustedes que cuando comúnmente nosotros estamos en el ambiente educativo, en el profesional en el que nosotros nos desenvolvemos, pues es muy común escuchar aquello de es que por derechos de autor no podemos hacer esto, o es que si le hacemos de esta forma, entonces sí. Y me parece que eventualmente nos desenvolvemos más desde el mito que desde el conocimiento detallado del derecho de autor. Entonces, pues en este ánimo de querer salir del mito, pues es que diseñamos este curso y por eso es que le titulamos Precisiones del derecho de autor, ¿no? O sea, vamos a salir del mito y vamos a adentrarnos no a lo que diga yo, sino a lo que dice la ley, ¿no? Y de lo que dice la ley, cómo se interpreta en nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, vamos a, insisto, al menos esa es mi aspiración y quizá ese podría ser el objetivo general de este curso, es que podamos tener nosotros la precisión de qué es aquello que podemos y no podemos hacer. Eh, a mí me gustaría que como producto final de este curso yo les pudiera proponer un decálogo, ¿no? O sea, aquí si quieren podríamos empezar a tomar algunas notas y hablar como de un decálogo de buenas prácticas desde el derecho de autor, ¿no? Para la educación presencial y a distancia. A lo mejor no nos salen 10
no nos salen 10 líneas, ¿no? O 10 buenas prácticas, sino que nos salen 15 o a lo mejor nos salen 5, no lo sé, no lo sé. De hecho, pues ese es uno de los productos, o es quizá el producto al que yo aspiro, aterrizar con ustedes después de estas 4 sesiones. Y lo primero que debo decir en ese sentido, y ustedes lo van a ir viendo, que este decálogo no va a ser propiamente como indicaciones absolutas, sino que por el contrario van a ser lineamientos que a ustedes les va a ayudar a interpretar el decir de la ley respecto al caso en particular en el que ustedes se encuentren. Esto es, aquí podría yo empezar dando algunas generalidades, ¿no? Y la primera generalidad, o si ustedes quieren, lo podremos ir poniendo como tips, ¿no? La primera generalidad es que el derecho de autor no es un tema de generalidades, es un tema de casos. Esto es, tenemos que ir atendiendo las circunstancias particulares del caso a la luz de la ley y sobre ello tomar ciertas decisiones. ¿Va? Esa es, me parece, una de las primeras cosas que podríamos ir diciendo y quizá, ese es la primera circunstancia que a veces nos descoloca, ¿no? En el ámbito académico. O sea, ¿lo podré o no lo podré hacer? Si lo hago, ¿qué pasa? Si no lo hago, ¿qué sucede, no? Y es que, a ver, yo estoy muy claro que eventualmente los académicos estamos en un punto intermedio, ¿no? O sea, por una parte, pues tú tienes el ánimo, la vocación de compartir conocimientos, pero por el otro lado siempre existe este resquemor, esta duda, ¿no? De, ¿estaré haciendo bien? ¿No? Y ahí es en donde empezamos a nosotros inventarnos, ¿no? Justificaciones de, es que en el nombre de la educación, ¿no? Es que en el nombre de la educación pública, ¿no? Es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a inventarnos unas historias, ¿no? Que al final del día nos funcionan muy bien, pero en la vía de los hechos, pues no sabemos si realmente fue bueno o no. Pero esa noche yo pude dormir en paz, ¿no? Porque me inventé una bonita historia en donde yo salía triunfante, ¿no? Entonces, de eso se trata este curso, ¿no? No les estoy diciendo vamos a quitarnos el sueño, sino vamos a ver si es cierto que esas historias que nos inventamos o bajo las cuales nos justificamos son ciertas o hay que ajustarlas o en determinados casos eliminar esas prácticas por completo, pero no, insisto, es eliminarlas porque lo dice Ricardo Villegas, sino porque lo dice la ley, ¿no? Y tampoco se trata de que entonces yo les voy a enseñar cómo que la ley dice que no se haga, entonces sí hacerlo. No, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no, sino entonces podríamos haber titulado nuestro curso como tácticas y prácticas, ¿no? Del derecho de autor contra la educación, ¿no? Entonces, no, tampoco se trata de eso, de ninguna manera, ¿va? Entonces, pues, habiendo colocado más o menos estas generalidades, pues es que empiezo a platicar ya buscando ir adentrándome a nuestra temática, ¿no? Entonces, bueno, pues debo partir de algún punto y el punto del que yo quiero partir es precisamente el derecho de la propiedad intelectual, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Déjeme, igual y puedo hacer esto un poquito más grande, seguramente todos lo podemos ver mejor, ahí creo que se ve un poquito mejor. Bueno, entonces, partamos del concepto general, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? Muy sencillo. La propiedad intelectual es, como ustedes pueden apreciar, un concepto compuesto, ¿no? En donde los componentes, por una parte, es la figura de la propiedad y el segundo, la parte de la intelectualidad, ¿no? Entonces, pues todas las personas buscamos de alguna forma
acrecentar nuestro patrimonio por la vía legal, ¿no? Y entonces a lo largo de nuestra vida nos vamos adueñando legalmente de una serie de bienes y entonces al final decimos que tenemos un patrimonio, ¿no? Que el patrimonio, me imagino que lo primero que les viene a la mente es decir, mi casa, mi departamento, mi coche, y eso está perfecto. O sea, la suma de todos esos bienes componen un patrimonio, pero resulta ser que cuando nosotros hablamos de bienes y hablamos de propiedad, me parece que siempre lo aterrizamos en la figura de los bienes tridimensionales o, si ustedes quieren, en la figura de los bidimensionales, ¿no? Es decir, en la figura de bienes palpables, ¿no? Que son, pues, típicamente perceptibles por la vía de los sentidos, ¿no? Entonces, pues ya ustedes mejor que yo lo saben, esta relación de tenencia de los bienes materiales con respecto a nosotros como personas, pues va a estar regulado por el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor entre los colegas por acá habrá alguna abogada, algún abogado y me dirá, sí, en efecto, dentro del estudio del derecho civil hay un libro, ¿no? Un capítulo del Código Civil en donde abunda, ¿no? Y cuando digo abunda, en verdad es abundante la cantidad de disposiciones que existe en términos de la regulación de la propiedad, ¿no? Los colegas que estudian o que estudiaron derecho, cuando menos le dedican un único semestre a estudiar este famoso derecho de la propiedad desde la dimensión civil, en la que se enfoca fuertemente a la regulación de los bienes de carácter material, ¿no? Insisto, tridimensionales o bidimensionales. Y de esas lecturas, ¿no? Yo sé que esta no es propiamente una clase de derecho, porque estamos especialmente entre colegas del sector académico con múltiples formaciones, pero solamente voy poniendo algunas precisiones que nos sirvan de referencia. Debo decir que la propiedad tiene una serie de atributos, ¿no? Que probablemente muchos conozcan los atributos de la propiedad, que el primero de ellos, pues, es la capacidad de usar esos bienes, ¿no? La capacidad de disfrutar los bienes y tercero, la capacidad de disponer de esos bienes, ¿no? Entonces, pues digamos que yo regreso a este ejemplo, yo tengo una casa, yo tengo un departamento, entonces yo tengo el derecho a usar el bien, ¿no? Entonces es eh, hacer uso del bien para los fines legales para los que fue creado, ¿no? Entonces, pues si yo tengo una casa, ¿no? Pues entonces yo espero que esa casa la utilice para habitarla, ¿verdad? Entonces, al habitar una casa, pues sería propiamente un uso legal. No la voy a agarrar para hacerla una casa de seguridad, ¿no? Para secuestrar a alguien y tener privada a esa persona de su libertad, ¿no? Y entonces, pues, que nadie vea que en este espacio yo tengo privada de la libertad a una persona, porque entonces esa casa yo la estaría utilizando para un fin ilegal, ¿no? Entonces, digamos que los bienes en términos del atributo de usar considera la circunstancia de que sean utilizados para los fines legales para los que fueron creados, ¿no? Esa sería como la característica general. La opción del disfrute, pues se refiere a que en caso que el bien genere un fruto, pues ese fruto se traslade igualmente a mi beneficio, ¿no? O a mi propiedad. Ya ustedes podrán imaginar el caso más común, que es el de, bueno, yo tengo un departamento, ¿no? No lo utilizo, le traslado el uso temporal de ese bien a determinada persona en la relación contractual de un arrendamiento, ¿no? Y entonces esa persona me va a pagar mensualmente o como yo lo haya dispuesto en el contrato, una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero, pues es en términos generales un fruto, ¿no? Algo que deriva
de la utilización, en este caso por parte de un tercero, respecto a un bien que es acreditado como de mi propiedad, y entonces esa renta se traduce como fruto, y entonces yo digo que yo disfruto de los dividendos, ¿no? Las ganancias que me genera un bien que legítimamente es de mi propiedad. Y la disposición, pues ya también ustedes podrán ubicarla, refiere mucho a qué es lo que yo puedo hacer con ese bien. Y aquí viene un catálogo enorme de medios o de mecanismos para disponer del bien. Por ejemplo, yo ahorita ponía la figura del arrendamiento, pero pues ese es uno de los tantos escenarios. Podría yo pensar en la figura de la comercialización, en la relación de compra-venta, ¿verdad? Yo podría heredar mis bienes, ¿no? Podría a lo mejor donarlos o regalarlos en vida, no esperar a mi muerte para que se herede, sino que yo podría donarlos o regalarlos, ¿no? Y la verdad es que viene un larguísimo etcétera, ¿no? Puedo dejarlo en comodato, puedo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si nos damos cuenta, todas estas modalidades de la disposición, fíjense ustedes que típicamente se regulan por la vía contractual, ¿no? Y esta vía contractual eventualmente está a su vez constituida o se confirma la voluntad de quienes están en esta relación contractual por la figura de un tercero, como lo puede ser un fedatario público, ¿no? O sea, un notario, entonces por eso digo, se regulan por la vía contractual, eventualmente asistida, ¿no? Por la intervención de un fedatario público, ¿no? Entonces, eso pues quiere decir que aparece un tercero que da fe de que las voluntades de las partes, en este caso alguien que compra y alguien que vende, pues son las que se asientan en un documento y públicamente hace saber, en la figura, no sé, de una escritura, de un registro público de propiedad, se da a saber que hubo ese acto de disposición, ¿no? Y que derivado de ese acto de disposición, pues ahora esta propiedad ya no es de esta persona, sino ya es de alguien más. Entonces, bueno, esas son cosas como muy generales de la propiedad, pero aquí es en donde ya hacemos el primer salto y que tiene que ver con el factor intelectual, ¿no? Y entonces, porque pues acuérdense, nosotros estamos aquí tratando de discutir con ustedes la figura de la propiedad intelectual, ¿verdad? Esta. Y ahora lo que resulta, pues, es que yo lo que quiero hacer es discutir sobre el factor intelectual asociado con la propiedad, ¿no? Entonces, la primera característica de la intelectualidad es que, en efecto, es el resultado de una actividad humana, ¿no? Que es la actividad del razonamiento. Ujú, del raciocinio. Entonces, pues me parece que todos estamos de acuerdo en este momento que la capacidad de razonamiento es una capacidad exclusiva del ser humano, ¿no? Sabemos que ahora tenemos un competidor en casa que se llama inteligencia artificial, pero creo que también podríamos coincidir en este momento en el estado en el que se encuentran las cosas, que pues la inteligencia artificial no razona, ¿no? O sea, lo que hace es este emular lo que nosotros denominamos razonamiento, ¿no? Entonces, eso lo podemos discutir con mayor profundidad cuando hablemos de inteligencia artificial y de derechos de autor, pero ahora que estamos en esta parte introductoria, pues yo quiero confirmar con ustedes que la capacidad de raciocinio es una capacidad única y exclusiva de los seres humanos y aquí esta capacidad de raciocinio deriva en la generación de bienes intelectuales, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en nuestra actividad intelectual, pues vamos a generar productos que se materializan en una gran cantidad de productos, ¿no? O sea, por ejemplo, un escrito, ¿no? Pues el escrito sería el
producto de ese ejercicio de intelectualidad basada en el razonamiento humano, ¿no? Entonces tú me podrías decir, ah, pues es que escribí un capítulo de un libro, o yo escribí un libro, o yo, más aún, ¿no? O sea, redacté una solución a un problema técnico científico y entonces concluyó en un invento y ahora de ese invento, entonces, alcancé una patente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la actividad intelectual de las personas deriva en bienes intelectuales y esos bienes intelectuales, ¿no? En función de su naturaleza, podrán ser protegidos, ¿verdad? Por la propiedad intelectual, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir esto que en función de su naturaleza? Pues que, como ya lo iremos viendo, hay una serie de ramas de la propiedad intelectual, ¿no? Que ahorita iré abundando con ustedes, pero lo que quiero decir es que la propiedad intelectual, comúnmente en el mundo del derecho, decimos, es un continente, ¿verdad? Y cuando hablamos de ramas de la propiedad intelectual, pues son propiamente los contenidos. ¿No? Entonces, uno de esos contenidos, pues es el que vamos a estar estudiando a lo largo de estas próximas semanas, incluyendo esta sesión, que son los derechos de autor. ¿No? Entonces, lo primero que quisiera dejar muy en claro con ustedes es que el derecho de autor no es lo mismo que la propiedad intelectual. El derecho de autor es uno de los componentes de la propiedad intelectual, ¿va? Entonces, eh, esto a veces parece una situación menor, pero conforme vayamos avanzando en nuestras conversaciones, se van a dar cuenta que no es una situación menor, que es muy importante tener marcada la diferenciación entre la propiedad intelectual como este espacio general en el que caben una serie de ramas, donde una de esas ramas es precisamente el derecho de autor, que es el tema que vamos a estar discutiendo y que nos va a permitir llegar a estas precisiones a las que estoy aspirando a llegar con ustedes en términos de educación presencial y a distancia. Bueno, entonces, aquí la primera circunstancia que yo traigo a su vista cuando hablamos de la intelectualidad o la parte intelectual de la propiedad es que el bien intelectual se caracteriza por ser un bien intangible. Es decir, vean ustedes, aquí es en donde empiezan a surgir estas, no voy a decir contradicciones, sino diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo de la propiedad, pues yo hablaba de bienes eh, tridimensionales o bidimensionales y ahora me presento ante una realidad que nos dirige a lo intangible del bien, ¿no? Es decir, aquí estamos frente a un bien que no existe en la dimensión, pues, ni bidimensional y mucho menos tridimensional, ¿no? Y por tanto, no existe o no es palpable, ¿no? Por los sentidos, ¿no? En lo general, porque ahorita me podrías decir, no, espérame, porque está la música y yo la puedo apreciar por la vía del sentido del oído, ¿no? Entonces, bueno, no, pues, digamos que tendría su asegún esta parte de lo palpable, ¿no? Pero o inclusive un mismo escrito, ¿no? Dices, oye, pues yo lo puedo leer y para leerlo lo tengo que leer con los ojos, ¿no? Ok, la vista es uno de los sentidos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en la sustancia de la intelectualidad estamos ante la presencia de un bien incorpóreo, ¿no? Totalmente intangible, ¿no? Esa es una de las características. Pero aquí fíjense que vamos a tener que sumar un factor extra que es muy cercano a nosotros y que tiene que ver con la figura de las TICs, ¿no? O sea, ustedes mejor que yo lo saben o lo entienden, pues las TICs es un acrónimo, ¿no? Que refiere a dos
conceptos, ¿no? La figura de la tecnología más la figura de la información. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a este concepto de las TICs que me parece que con el paso de los años se nos olvida a qué se refiere y me parece oportuno pues hacer algunas breves menciones sobre este concepto en función de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si ustedes me lo permiten, a lo mejor la tecnología la pienso yo en términos de infraestructura, ¿no? Infraestructura tecnológica enfocada a la gestión de la información. Entonces, por infraestructura, pues yo lo mismo pensaría, no lo sé, en hardware, ¿no? En software, lo pensaría a lo mejor dentro del mundo del hardware en la figura de las redes, ¿no? Ni qué decir de la conectividad y una serie de artilugios, ¿no? Tecnológicos que nos han dejado las investigaciones en la materia y los productos que de ello ha derivado de los últimos, ¿qué será? 75 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, se hace este despegue en términos de toda la tecnología vinculada precisamente a la gestión de la información, ¿no? Y claro, entonces aquí es en donde empezamos a entrar en cuestionamientos un poquito más detallados y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la información? ¿No? Entonces, pues para resolver esta pregunta, la manera más fácil de hacerlo, pues es voltear a ver lo que un sociólogo de la información de apellido Akov, allá en 1996, me parece, ahí después si quieren lo buscamos con detalle, Akov hablaba de una trilogía, ¿no? O sea, podríamos denominarla inclusive así como la trilogía de Akov, ¿no? Que decía, a ver, pues para entender qué es esto de la información, pues deberíamos entender como los componentes, ¿no? Entonces, aquí yo recuerdo que cuando hablaba de la trilogía de la información, pues partía de tres conceptos, uno que eran los datos, otro que era la información y otro que era el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, lo que Akov decía en ese entonces es, ¿qué son los datos? ¿No? Entonces, ustedes entienden muy bien esto, pues, los datos no es otra cosa más que eh, una serie de elementos, ¿no? Que no tienen significado, ¿no? Entonces, eh, creo que el ejemplo más cercano y más común que tendríamos es la figura de los unos, ¿no? Y de los ceros, ¿no? Entonces, en este famoso código binario, ¿no? A lo mejor uno se refiere a encendido y cero se refiere a apagado, pero en la vida de los hechos, uno no significa absolutamente nada hasta en tanto no lo relacionemos o no lo pongamos en contexto respecto a algo. Y lo mismo podría ser con la figura de los ceros, ¿va? Entonces, por eso digo que es una serie de elementos que no tienen el más mínimo significado, ¿verdad? Y la información me parece que sería propiamente eh, la acumulación de datos, ¿no? Contextualizados, ¿no? Entonces ya cuando al dato le doy contexto, entonces termina teniendo significado, ¿no? Entonces podríamos decir, por tanto, ya hay un grado de significado, ¿no? O sea, ya hay un significado, o sea, ya nos dice algo, ¿va? Y entonces el conocimiento, pues sería, ¿no? La suma de informaciones, ¿no? Que han sido interiorizadas por el individuo, ¿no? Desde su capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, acá lo que quiero que ustedes vayan viendo es que nosotros, pues cuando hablamos de TICs, ¿no? Hablamos de infraestructuras, ¿no? De redes, de equipos, de software, etcétera, etcétera, ¿no? Que sirven para gestionar la información. La información entendida, decía Akov, ¿no? Como una serie de datos que por su contextualización tienen un significado. Sin embargo, el significado
se lo da a la persona. Esto es, yo me pregunto, eh, no sé, una biblioteca como la que tenemos en la UAP, ¿no? Con sus grandes tamaños, sus grandes colecciones y todo lo maravilloso que es esa biblioteca, ¿no? ¿Qué tiene adentro? ¿Tiene datos? ¿Tiene información? ¿O tiene conocimiento? Pues la respuesta es muy sencilla. Tiene un montón de información, ¿no? Información ordenada, ¿verdad? Para que nosotros como usuarios podamos ubicar qué hay allá adentro, ¿verdad? Pero resulta ser que esa información, que a lo mejor yo la puedo materializar en la figura de un libro, pues no tiene el más mínimo significado hasta en tanto no venga alguien y la interiorice, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, eventualmente la información no sirve de absolutamente nada si no es que viene acompañada por un proceso, eh, pues, cognoscitivo, es decir, de un individuo, ¿verdad? Que le da contexto y le da significado. Y entonces, cuando le da contexto, le da significado, ¿no? Entonces, ese individuo la interioriza y al interiorizarla, la convierte en conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, pues es que el derecho de autor dice, y aquí en donde yo entro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a proteger, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los efectos que yo más o menos quiero empezar a abordar con ustedes, pues es que, por ejemplo, el derecho de autor, digo, esto lo voy a ir abundando con más detalle, o sea, no les estoy soltando los conceptos así sin relacionarnos, ¿no? Entonces, yo podría decir, el derecho de autor no protege, no dará protección a los datos, ¿no? Por el otro lado, debo decir que el derecho de autor no dará protección al conocimiento, pero el derecho de autor sí que va a dar, sí dará protección a la información, ¿va? Entonces, digo, esto lo pongo así como un poquito entrecomillado, o quiero decir entrecomillado como un paréntesis, ¿no? Porque tengo que ir abundando con ustedes esta situación. ¿En qué sentido? Pues miren ustedes, en la vía de los hechos, tanto los datos como la información, como el conocimiento, son intangibles, ¿verdad? O sea, no existen. Sin embargo, sabemos que sí que pueden ser el resultado de una actividad intelectual. O sea, por ejemplo, estoy de acuerdo, los datos, hasta que tienen contexto, se convierten en información. Sí, pero alguien les debió haber dado ese contexto. Pienso un autor, pienso un escritor, pienso un académico que hace investigación, ¿no? Y ni qué decir, pues, de que ya ese individuo, ¿no? Pues va sumando estas informaciones, ¿no? Las va interiorizando y va generando conocimiento, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes se acuerda de un personaje muy famoso que se llama Manuel Castells, que según yo todavía está vivo, un español, que hablaba de una cosa que se llamaba la sociedad de la información, ¿no? Sacó una trilogía o sacó unos 4 libros allá a principios de los años 2000 o quizá un poquito más tarde, quizá por el 2010, ¿no? En donde discutía de manera muy profunda sobre este concepto de la sociedad de la información. Y él decía que, pues que estábamos ya en los albores, en esos principios del siglo, de este siglo, ¿no? Que ya estábamos en los albores de la sociedad de la información. ¿Por qué? Porque ya había un alto grado de madurez de las tecnologías y había otro factor muy importante, y es que para ese entonces ya se decía que la humanidad había alcanzado su máximo nivel de alfabetización. O sea, al menos en lo general, sabíamos leer y escribir. A eso se refería, ¿no? Que entendiéramos lo que leemos es otra cosa, ¿no? Pero que en lo general la gente sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, decía Castells, ¿no? Bueno, pues si ya se suma, ¿no? La existencia de esta infraestructura tecnológica que permite literal trasladar
la información del punto A al punto B, ¿no? Y en ese traslado, en una de esas atraviesas fronteras, ¿no? Y luego la gente que está del otro lado de la línea es capaz de leer, ¿no? Y no nada más de leer, sino de escribir, ¿no? De ahí la famosa división de la web 2.0 con las otras muchas que después vinieron, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que decías cuál era la web 2.0? Pues no nada más en donde tú eras el espectador, ¿no? Sino que además podías tú interactuar, ¿no? Y nos ponían el ejemplo típico del Facebook, ¿no? Pues no nada más yo puedo ver ahí lo que alguien posteó, ¿no? Sino que además yo puedo comentar algo respecto a lo que estoy viendo. Entonces, no nada más soy un espectador estático de la red, ¿no? Sino que además puedo yo interactuar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como que se iban dando ahí un montón de circunstancias y Castells en esos ayeres decía, pues yo pronostico, ¿no? Que nos moveremos a la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, decía, si nosotros en los albores del siglo XXI estamos consolidando la figura de la información, pues a lo mejor allá como por el 2100 o a lo mejor un poquito antes si nos va mejor, pues llegaremos a la sociedad del conocimiento en donde hay un montón de gente que no solamente es alfabeta en términos de capacidades generales de lectoescritura, ¿no? Sino que tiene tecnología a su alcance para llegarse de información, para gestionarla, quiero decir, tenerla, usarla, compartirla, lo que ustedes mejor que yo entiendan por el concepto de gestión, sino que además va a ser gente que conoce mucho, ¿no? Entonces, pues ya va a haber mucha gente con mucho conocimiento. Entonces, eso es lo que él decía, ¿no? Y a la distancia, ¿no? Ahora que han pasado ya algunos años de lo que decía Castells, ahora yo mismo me cuestiono si realmente vamos hacia la sociedad del conocimiento o no. Y a mí me parece que no. A mí me parece que estamos yendo un paso hacia atrás, que es a la sociedad del dato, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hoy por hoy lo que le ocupa, por ejemplo, al famoso Big Data, ¿no? Vean el nombrecito, ¿no? Big Data, como ustedes gusten mencionarlo, pues es precisamente a la recopilación de grandes volúmenes de datos para hacerles análisis estadísticos y a partir de ello identificar patrones, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el chat GPT o qué es cualquiera de estas herramientas actuales de inteligencia artificial? Pues no es otra cosa más que la resultante de la aplicación de técnicas estadísticas a un nivel muy elevado, ¿no? Derivado de la recolección de grandes contenidos, ¿no? Que le permiten, dicen los especialistas, entrenar a los algoritmos, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, que hay toda una línea de investigación en cuanto a las nuevas tendencias de hacer campañas publicitarias a partir precisamente del análisis del comportamiento de los clientes, utilizando estas herramientas estadísticas que ya han llegado a niveles tan avanzados que prácticamente hoy la mercadotecnia, en función del uso de esas herramientas, pues puede hasta pronosticar nuestros comportamientos como clientes, ¿no? Y para muestra, pues está nuestros perfiles en Amazon, ¿no? O sea, tú de la nada estás como cliente más o menos frecuente de Amazon viendo que quieres comprar algo y te empiezan a surgir anuncios de cosas que te llaman la atención porque están estrechamente vinculadas con tus hábitos de consumo y lo mismo en todas las otras redes sociales o productos digitales que tú utilices, ¿no? Entonces, ni qué decir de un Facebook, ni qué decir de un Instagram, ¿no? O sea, terminamos diciendo, ¿no? Que en la actualidad, pues esas herramientas nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Y no es un exceso decirlo, porque estamos perfectamente parametrizados en términos de nuestros comportamientos y de nuestros hábitos a partir del análisis de los datos, ¿no? De la huella digital que vamos dejando de nuestro paso por estas redes y peor aún si todas esas redes que usamos son de la misma empresa, ¿no? Pienso en una empresa como Meta, ¿no? En donde usamos productos de su misma empresa, ¿no? Un Facebook, un Instagram, me parece que también el WhatsApp es propiedad de ellos, no lo sé. Y pues vamos dejando ahí estos
estos rastros, ¿no? Esta huella digital de nuestros hábitos y entonces nuestro comportamiento literal se traslada a una matriz de datos, ¿no? Y esos datos, pues con estas complejísimas herramientas estadísticas, ¿no? Pues van en la figura de lo que profesionalmente denominan algoritmos, pues terminan diciendo, ah, esta persona le gusta esto, le mostramos aquello, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo digo que Castells, que no me oiga, pero yo digo que Castells se equivocó, ¿no? Que no nos estamos moviendo a la sociedad del conocimiento, sino que nos estamos moviendo a la sociedad del dato, ¿no? Y entonces, pues aquí, como ustedes pueden darse cuenta, todo en mayor o menor medida implica una inversión intelectual. Esto es, pues el dato a lo mejor como tal no tiene significado, pero pues ya cuando lo parametrizo dentro de un conjunto de datos, un dataset, como se conoce técnicamente, pues ya que tiene, ya cierto que tiene un valor, ¿no? O sea, ya que una herramienta digital pronostique mis hábitos de consumo, pues eso sí que ya salta de un dato aislado, ¿no? A un dato interpretado, ¿no? La información, pues ya decía yo, ¿no? Redactar un documento, por simple que sea, pues implica una inversión intelectual. Y el conocimiento, bueno, pues eso ya es algo como más interior, ¿no? Como más personal, ¿no? A lo mejor Akov, bueno, no a lo mejor, él decía, ¿no? Hace ya que 30 años aproximadamente, él decía que este, él avisoraba, ¿no? Él creía que en el futuro, a lo mejor, el cuarto estadio de su trilogía era la sabiduría, ¿no? Entonces, pues ya moverse a una sociedad de la sabiduría, pues es así, ya ni siquiera me la imagino, ¿no? Si no me imagino la sociedad del conocimiento, pues ya la sociedad de la sabiduría es así. No me da la imaginación para llegar a dimensionar cómo pudiera ser, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy, y todo este rollito que les estoy echando del qué es la información, pues lo traigo a colación digo, estoy aquí hablando precisamente, todo esto salió a partir de el ánimo de querer discutir sobre la intangibilidad, ¿no? Entonces vean ustedes, por esto que les estoy comentando de la trilogía de Akov, cómo es que pues sí que hay inversiones no solamente intelectuales, sino también inversiones económicas que hacen que sea necesario tener un marco jurídico que le dé certeza, ¿no? A los intercambios que se puedan dar de esos bienes intelectuales, ¿no? O sea, a ver, esto es muy sencillo, o sea, a ver, recapitulo con ustedes. O sea, yo estoy diciendo que, digo, todo esto salió de acá, ¿no? O sea, no los pierdo, y perdón la mareada si muevo mucho la hojita. O sea, yo todo estoy tratando de exponérselos desde el decir, a ver, la propiedad intelectual como un concepto compuesto, donde el primer elemento es la propiedad relacionado con los bienes materiales y que el factor intelectual, pues ya nos refiere a esta circunstancia resultante de la intelectualidad humana, ¿no? Del raciocinio, que genera bienes intelectuales y que hoy por hoy los bienes intelectuales sí que tienen un valor de carácter económico. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, ese sería como el punto, ¿no? Aquí podría yo decir. Eh, por tanto, comprendemos que los bienes intelectuales sí que tienen un valor económico antecedido, y voy a ser aquí un poquito exagerado, de un alto valor. eh, es que no sé si decir un alto valor intelectual, pero sí un alto valor que le da el propio creador de la obra y eventualmente nosotros los que no la creamos. Ajá. Entonces, te la voy a poner muy, muy sencillita para que me pueda yo explicar un poquito mejor. A lo mejor algunos de ustedes a lo largo de su vida o en sus adolescencias escribieron un diario, ¿no? Y entonces,
Pues a mí me parece que ese diario tiene un alto valor afectivo, ¿no? Porque pues no es otra cosa más que la representación en letras de la vida de una persona. Y eso no es menor, definitivamente, ¿no? Entonces, tú podrías decir, ay, es que no tiene un valor económico. No, pero tiene un altísimo valor emocional, ¿no? Para quien lo haya redactado. Y peor aún, ¿no? Si en una de esas, lo lee alguien al que no está dirigido ese documento, ¿no? Porque a lo mejor el diario está principalmente destinado para los ojos de quien lo escribe, ¿no? Como para tener un poquito una memoria de su propia vida y que no se le olvide con el paso de los días, los meses o los años, ¿no? Entonces, vean ahí, ya les estoy poniendo como dos factores de valía del bien intelectual, ¿no? O sea, el valor que le imprime la persona, ¿no? Y eventualmente el valor que representa en términos económicos si es que ese bien se traslada a el mercado. Ahora bien, claro que a lo mejor entre varios de ustedes me podrían estar diciendo, ay, otro maldito neoliberalista que nos cae enfrente, ¿no? O sea, hablando de mí, ¿no? O sea, otro que empieza a pensar en términos económicos de lo que nace de, uy, y pues también les daría yo la razón, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, la propiedad intelectual, nace, del interés, ¿no? De un modelo capitalista que busca, ¿no? Generar dinero en donde parece que no lo hay, ¿no? Entonces, sí, sí, también te daría la razón y como que siento que sería parte de mi responsabilidad el darte esa otra visión. O sea, sí, la propiedad intelectual nace como uno de los derivados, ¿no? De, insisto, generar dinero donde parece que no lo hay. En este caso es hasta de lo que no existe, literal, que es los bienes intelectuales, ¿no? Entonces, a partir de esa visión, si tú quieres, muy neoliberal, pues sí, sí que nace la propiedad intelectual, pero bueno, pues da la casualidad que yo me dedico a eso, y entonces, también en mi defensa, debo decir que, este, eh, se hace un altísimo reconocimiento a este valor moral, ¿no? Debo decirlo con sus palabras, este valor de dignidad, ¿no? Que ameritan las personas les sea reconocido, ¿no? Entonces, pues sí, sí, la propiedad intelectual tiene esta doble dimensión, ¿no? La dimensión económica, pero también esta dimensión, pues de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Entonces hay esa ambivalencia, ¿no? Bueno, y entonces, yo lo que estoy tratando de comentar con ustedes es que las tecnologías, las TICs, empiezan a jugar un papel muy importante, porque si yo pienso, bueno, pues cuando las personas empezaron a generar bienes intelectuales, bueno, pues desde que el hombre es hombre, ¿no? Quiero decir, desde que la humanidad es humanidad, a eso me refiero, ¿no? O sea, desde que, de hecho, quizá, digo, yo no soy especialista, pero este, si yo pienso cuáles son las etapas evolutivas del ser humano hasta lo que conocemos hoy propiamente como el Homo sapiens, pues a lo mejor quizá uno de los factores que marca las diferencias entre estas generaciones, pues no precisamente es una estructura ósea o corpórea, sino también una capacidad intelectual y esa capacidad intelectual cuando ya se empieza a dirigir a crear soluciones a partir de la capacidad del raciocinio, ¿no? A lo mejor en un principio en herramientas para la caza o la alimentación, y hoy por hoy, bueno, pues ya las expresiones humanas o etcétera, etcétera, ¿no? En la figura de las obras de arte y todo lo que cabe en medio, que es prácticamente pues todas las expresiones humanas, ¿no? O sea, este, hay quien escuche acá en Puebla este noticiero de Fernando Canales, ¿no? Ustedes se acuerdan que hay una sección que se llama La humanidad y su obra, ¿no? Y entonces ahí el señor todos los días a las 6:50 de la mañana, ¿no? Te cuenta algo, ¿no? Que hizo la humanidad, ¿no?
Y dice, ok, pues, o sea, no nacimos de generación espontánea, ¿no? Hay un montón de cosas que nos anteceden y todas estas, pues, son protegibles desde la propiedad intelectual y, conforme lo vamos viendo, desde del derecho de autor, ¿no? Bueno, entonces, yo le doy la vuelta y no regreso y regreso. Yo quiero regresar a las TICs, ¿no? Entonces, regreso a las TICs. Entonces, lo que tienen las TICs es que cuando empezamos a hablar de las infraestructuras, cuando empezamos a hablar de las redes, lo primero que sucede es que eh, el traslado del bien intelectual del punto A al punto B, asistido por una infraestructura de redes que pueden ser cableadas o inalámbricas, lo que provoca es que en el traslado de la obra del lado A al lado B, se desconozca la existencia de divisiones políticas. Esto es, les pongo un ejemplo práctico. Cuando ustedes están en su computadora, ¿no? Y están, eh, pues no sé, navegando, ¿no? Estoy seguro que abres muchas pestañas en tu navegador y me parece que lo que menos se te ha ocurrido preguntarte es ¿de dónde geográficamente viene la información que tengo en la pestaña 1 y la pestaña 2 y las pestañas 20 que tienes abiertas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que estamos interconectados, ¿no? Por un montón de cosas. Déjame ver si te puedo mostrar este, una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención. Y por ahí si hay dudas, igual podríamos aprovechar el momento para escuchar esas dudas, ¿no? Esos comentarios, o al menos háganme saber que están por ahí, porque si no me siento muy mal si nada más estoy hablando solo. Excelente, muchas gracias. Nos pasa Gracias. como a nosotros con los alumnos. Exactamente, ¿no? Porque pues yo nada más veo se llaman thumbnails, ¿no? Las fotitos de ustedes, pero pues no sé si estoy, déjenme ver si por acá encuentro la foto que les quiero mostrar. Mm, a ver. Y no sé, aprovecho la pausita para preguntarle a la maestra Leti Castillo si damos un recesito ahora o nos seguimos de Pues si frente. gusta, claro, si quieres un recesito ahorita para que todos aprovechen para ir por agua, pararse un poco Excelente. y tener un break. Sí, sí, sí. Entonces, miren, son 1:03. Si les parece, nos vemos, ¿qué será? 1:15, ¿no? Nos damos 12 minutos, ¿no? Y regresamos ahorita a platicar. Perfecto. Ok, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a retomar. Ya son 1:15, entonces espero ya hayan podido ir a traer su tacita de café, su vasito con agua, ¿no? Para ir dedicándole los últimos minutos de esta primera sesión a nuestro curso. Bueno, pues lo que ustedes están visualizando es una fotografía de cómo se ve Internet. O sea, si pudiéramos sacarle una fotografía a Internet, así se vería, ¿no? Entonces, los puntos luminosos que ustedes alcanzan a ver
se refiere o representan aquellos sitios electrónicos que son particularmente visitados, ¿no? O sea, pónganle ustedes, a lo mejor por ahí hay uno que sea Google, o a lo mejor, ¿por qué no? Uno de esos es Amazon, no lo sé. Entonces, todos los usuarios de la red estamos figurativamente representados dentro de esta que parecería como una nebulosa, ¿no? Como esta, precisamente lo que es, ¿no? Una red de redes. Y pues que estamos interconectados a partir de una línea, no una línea que es el resultado de una infraestructura tecnológica y que inclusive hoy por hoy puede ser inclusive por una conexión inalámbrica, y pues, no sé, digo, me parece que aquí la mayoría eventualmente pudimos habernos conectado en algún momento a Internet utilizando la línea telefónica, ¿no? Cuando hacíamos el famoso marcado, ¿no? El dialing que se le llamaba y se escuchaba un ruido espantoso en la bocina del teléfono. Bueno, nos evidencia claramente que se utilizan líneas que de alguna forma tienen una similitud a la infraestructura telefónica, ¿no? Por eso es que no es sorprendente que muchos de nosotros tengamos por proveedor de Internet a una empresa telefónica, ¿no? Llámenle ustedes de la empresa que sea. Entonces, a lo que voy es que al final del día, pues hay un recorrido de la información, acá sí debo decirlo, de los datos, de la información en los términos de ACOF, ¿no? De un lugar para otro. Y entonces, a lo que yo quería llegar es a decir que este recorrido eventualmente desconoce fronteras, ¿no? Y entonces aquí es en donde empieza a surgir esta duda jurídica, ¿no? Que mis colegas abogadas, mis colegas abogados que andan por acá eh, podrían cuestionarme con toda la razón de si entonces el bien intelectual se mueve literal a la velocidad de la luz de un punto A un punto B y derivado de ese movimiento se traspasan fronteras, entonces, ¿qué legislación tenemos que aplicar? ¿No? Esa creo que sí es una pregunta que tenemos que resolver, que no es una pregunta de menor importancia, porque, eh, pues, yo les preguntaba hace ratito, ¿no? O sea, ¿acaso ustedes se cuestionan de dónde viene geográficamente hablando la información que está en sus muchas pestañas que abren en su browser, ¿no? En su Google Chrome o lo que utilicen? Bueno, pues me parece que son de las miles de cosas que no nos preguntamos el día, ¿no? Entonces, derivado de eso, entonces, insisto, mi cuestionante es qué legislación vamos a invocar cuando yo mismo no sé si el texto del artículo que le estoy pidiendo que lean mis alumnos y que yo se la subo en una plataforma tipo Moodle o Blackboard o lo que quiera que usemos, pues si no sé, a lo mejor la fuente, pues mucho menos voy a saber el origen geográfico y entonces insisto con mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué ley es la que vamos a aplicar? Y resulta ser que esta pregunta nos sube de tono la conversación y debo decirles por qué. Miren, si yo me voy a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me voy a encontrar que hay un artículo, ahorita si quieren se los hago un poquito más grande y perdón la mareada, que es el artículo 27, que nos dice aquí esto que estoy sombreando, dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que subo de tono la conversación? Pues porque, como ustedes pueden darse cuenta, estamos frente a el principio jurídico del derecho de autor enmarcado en el máximo ordenamiento jurídico que existe en nuestro planeta,
que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En palabras simples, lo que les estoy diciendo es que el derecho de autor es un derecho humano, ¿no? Entonces, así de importante es el tema que estamos discutiendo esta tarde con ustedes, ¿no? Y por eso es que, insisto, me parece que no es un tema menor, porque es exactamente con lo que trabajamos todos los días, ¿no? Entonces, en este sentido, pues cuando yo hablaba de los bienes intelectuales, pues yo lo que les quería decir es que los bienes intelectuales comparten, ¿verdad? Las mismas características que los bienes materiales, ¿no? Déjenme aquí si quieren. Voy a copiar esto y me voy a regresar a nuestra hojita, ¿no? Para déjenme, ahora lo ubico. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí la voy a ir, poniendo aquí dentro de las ramas de la propiedad intelectual, los derechos de autor, voy a pegar esto y entonces voy a decir artículo 27, párrafo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra nos dice, y esto que tenemos acá, ¿no? Bueno, entonces la situación que quiero ahora precisar con ustedes es una, y aquí hago la hilación de lo que estoy platicando, una, que la propiedad intelectual tiene como objeto de regulación los bienes intelectuales, ¿no? Esa sería la primera parada, ¿no? Los bienes intelectuales se regulan haciendo énfasis a la manera en la que se regulan los bienes tridimensionales o bidimensionales en la figura de los atributos de la propiedad, ¿no? A ver, entonces si quieren, lo escribo para que no se nos, este, no nos perdamos, ¿no? Entonces podríamos decir, en consecuencia, los bienes intelectuales habrán de compartir su modalidad o, sí, vamos a ponerlo aquí, sí, su modalidad de protección a partir de los atributos de la propiedad sobre los bienes materiales. Es decir, un bien intelectual podrá ser usado, lo voy a poner en mayúsculas para precisar cuáles son los atributos, puede ser usado, podrá ser disfrutado, ¿no? O sea, si genera frutos, y podrá ser dispuesto, ¿no? O sea, bajo el atributo de disposición, ¿no? Entonces, aquí, miren, podríamos hacer un tip. Ven que yo les había dicho que vamos a hacer como tips. Aquí va un tip más. Aquí, si quieren, hasta le pongo otro color para que sepamos que estamos haciendo una lista de tips, ¿no? Entonces, el tip en este punto sería, cuando tengas duda sobre cómo, no sé, podríamos decir, cómo cuidar un bien intelectual, y si quieres le ponemos, no sé, libro, artículo, video, etcétera. Piensa cómo lo regularías si fuera un bien material, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es, toda la teoría de la propiedad intelectual está relacionada o supeditada a la teoría de los bienes materiales. Y los bienes materiales se mueven por los atributos de usar, disfrutar y disponer. Entonces, todos los bienes intelectuales se pueden usar, disfrutar y disponer. Entonces, llego a mi tip y digo, cuando yo me encuentre en la incertidumbre de ¿qué hago con este capítulo del libro? ¿Lo puedo subir a la plataforma de Moodle o no puedo? ¿No? Entonces, como no sabemos, lo que yo te estoy invitando en este primer momento es a que te cuestiones cómo tú harías uso de ese capítulo del libro, de ese artículo, si no fuera
un bien intangible y fuera un bien material, o sea, una casa. Entonces, ahí a lo que quiero que llegues es que vas a decir, a ver, yo me podría meter a la casa de alguien solamente bajo el argumento de que yo necesito un espacio donde vivir. No sé si me estoy explicando con mi analogía. O sea, yo quiero decir, yo podría utilizar un libro solamente bajo el argumento de que yo lo necesito para fines educativos. No, por eso te estoy haciendo esta analogía. Entonces, yo te estoy diciendo, como en este momento no sabemos cómo reaccionar, pues mi zona de salva, ¿no? Dicen los profesores de inglés, mi safe harbor, ¿no? O sea, donde estoy más o menos seguro, es decir, cómo yo actuaría si esto que no es un libro no fuera un libro, sino que fuera una casa. O sea, yo me metería a la casa de alguien y diría, es que necesito dónde vivir. Pues no, definitivamente no. ¿No? Entonces, por eso aquí te lo voy poniendo como un tip y te digo, cuando tengas duda, sobre cómo cuidar o cómo, no sé si cuidar, sino cómo tratar un bien intelectual, piensa cómo lo regularías si ese bien intelectual fuera un bien material. Y yo creo que ahí es a donde dirías, ah, caray, yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que la pensaría dos veces porque invariablemente sí que estaría transgrediendo los derechos de alguien más, ¿no? Y ya aquí yo estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Hipotético de que, pues la vivienda, ¿no? Y tú me podrías decir, no, pues es que el derecho a vivir el derecho a la vivienda es un derecho humano. Pues sí, ¿no? O sea, no te lo niego, pero, pues hay otro derecho que está enfrente, que es el derecho de la propiedad de el que es el dueño de esa casa, ¿no? Y entonces, como que yo tendría que encontrar una justificación del tamaño del mundo, como para decir, sí, cómo no, me vengo aquí a meter a la casa de Sutanito y estoy bien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa. O sea, lo que quiero que vayas ubicando, estoy hablando de generalidades, ¿no? O sea, seguimos en la introducción de nuestro tema. O sea, yo lo que quiero que veas es que como que me parece muy corto el argumento que yo diga es que yo uso las obras de terceros en beneficio de la educación, ¿no? Cuando el otro, o sea, el dueño del libro, estoy pensando el autor, podría decir, oye, ¿y mi derecho de propiedad sobre mi obra? O sea, ¿lo vas a pisotear solamente porque tú dices que es en beneficio de la educación? Híjole, está complicado, ¿no? Porque además, fíjate, tú me podrías dar un argumento bien interesante y me podrías decir, a ver, Ricardo, espérate tantito, porque a decir verdad, la educación también es un derecho humano. Y entonces estamos contrapunteando derechos humanos, ¿no? O sea, por un lado la propiedad autoral, ¿no? Como lo estamos viendo en la figura del 27.2, ¿no? Y luego por el otro lado el derecho a la educación. Y a los abogados no nos encanta esos escenarios en donde tenemos que contrapuntear derechos humanos, ¿no? O sea, en derecho internacional público, ¿no? Se hacen estas evaluaciones, ¿no? ¿Qué es más importante cuando hay conflictos entre derechos humanos? Y la teoría nos dice que pues que gana, si me permites la expresión ganar, ¿no? Que gana el derecho que impacte a un mayor número de personas, ¿no? Y entonces tú podrías decir, ah, pues ya ganó la educación, ¿no? Porque la educación somos un chorro, ¿no? O sea, todos nuestros alumnos. Entonces, pero entonces, ¿qué? Automáticamente castigamos al autor y le decimos, no, tú no mereces absolutamente nada, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor sí mereces que te dé un reconocimiento en la vía de la citación. Dices, ah, caray, no, pues a lo mejor no le alcanza, ¿no? No, a lo mejor no le alcanza con que lo cites. O a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Eso, tenemos que ir discutiendo esto. Pero bueno, entonces lo que yo quiero decir es que el derecho de autor como una rama de la propiedad intelectual es un derecho humano, ¿no? Entonces, si yo pienso brevemente en las características de los derechos humanos, lo primero que debo decir es que son derechos reconocidos
no otorgados. No, debo decir, no derechos otorgados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La diferencia es muy sencilla, ¿no? Cuando decimos derechos reconocidos, quiere decir que el Estado, ¿no? Reconoce en el individuo la existencia de esos derechos, ¿no? Mientras que los derechos otorgados, como su nombre lo dice, es cuando el Estado reconoce, no, no es cierto, le otorga por medio del cumplimiento de requisitos un derecho al individuo. Entonces, el ejemplo más simple que yo encuentro es el del derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo siempre en este punto pregunto, el derecho a la vida, ¿no? Entonces, yo en este punto siempre pregunto, ¿alguno de nosotros tenemos un certificado a nuestro derecho a la vida? La respuesta es contundente. No, no existe. No, o sea, tendremos este, un certificado de nacimiento, ¿no? Pero eso solamente certifica que un bebé nació, ¿no? Eso es, y que tiene una relación de, no sé, sus papás, sus abuelos, el lugar, la hora, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que prácticamente da fe de un acto, pero de ninguna manera yo podría decir que un acta de nacimiento me da el derecho humano a la vida. El derecho humano a la vida es intrínseco a la persona y ustedes estarán de acuerdo que inclusive va antes del nacimiento mismo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que son derechos tan importantes que no pueden estar supeditados a el cumplimiento de requisitos, ¿va? Eso creo que es lo importante, ¿no? Entonces, aquí yo podría decir, eh, nadie tenemos un certificado que avale nuestro derecho a la vida, sin embargo, se considera como el más importante de los derechos humanos, ¿verdad? Y entonces el derecho otorgado, ¿no? Que es el del cumplimiento del requisito, pues ese está muy sencillito, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo podría pensar en la figura de una licencia para conducir, ¿no? Y entonces ahí es a donde yo digo, yo quiero conducir en la ciudad, pues necesito ir ante la autoridad, cumplir una serie de requisitos, un pago de derechos, ¿no? Y cuando satisfago esos requisitos, hago esos pagos, entonces voy, me toman una foto y me expiden una licencia que me acredita como una persona que puede conducir un automóvil en la ciudad, ¿no? Entonces hay una autoridad en ese municipio o en ese estado que dice, este individuo cumplió con los requisitos, ¿no? Entonces, aquí es a donde se pone la cosa interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, bueno, no lo digo yo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la normativa que nos dice que el derecho de autor es un derecho humano. Entonces, cae en esta escena, aquí, en esta, de ser un derecho reconocido. Aquí déjame te lo pongo para que eh, no nos confundamos. Entonces estoy diciendo, dado que el 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos conceptualiza al derecho de autor como un derecho humano, entonces los autores no requieren de cumplir con requisitos para que su obra esté, sea protegida. Ajá. Entonces, aquí esto está bien, bien, bien fuerte, lo que estamos diciendo.
En otras palabras, te la voy a poner así. En otras palabras, absolutamente todo lo que nosotros podamos consultar en términos de obras autorales, no estoy pensando en un tema en específico, cualquier obra autoral está protegido. Entonces, a lo mejor a ti te ha sucedido que estás buscando, no sé, imágenes en Google y te dice, probablemente esta imagen esté protegida por derechos de autor, ¿no? Seguramente te has encontrado esa escena. Pues, ¿qué crees? Que esa frasecita que te puso Google está incorrecta. Lo que te quiere decir es que eventualmente el dueño de esa imagen podría ejercer su voluntad por la vía judicial y que en caso que se sienta violentado por tu uso que haces de su obra, pues sea sancionado en el debido proceso, ¿no? Entonces, aquí este principio de reconocer al derecho de autor como un componente de los derechos humanos y como parte de la propiedad intelectual, nos coloca en este primer escenario que nosotros vamos a reconocer con el principio de protección automática. Entonces, ¿qué es eso de la protección automática? Dice este principio de protección automática que toda expresión humana automáticamente se protege en beneficio de su creador a partir del momento en que se materializa. Ahorita te voy a explicar con más detalle de qué se trata esta situación y cuenta con elementos de originalidad. A ver, esto aquí ya se está poniendo más puntiagudo. Vamos a ver por qué. Déjenme, voy a moverme a nuestra ley autoral. Y aquí entonces tengo que dejar de compartir. Y me muevo a otra ventana, a donde está mi ley federal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? Todas las leyes federales, o prácticamente todas las leyes, son de libre acceso. Entonces aquí yo me meto a Google, pongo Ley Federal del Derecho de Autor. Y lo que va a hacer es que me va a llevar a la versión más actualizada disponible según la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, y entonces, pues tenemos esta ley de finales de 1996 que fue reformada hace unos pocos años, ¿no? Y esta ley, pues es la que propiamente nos da la base para discutir todo lo que estaremos platicando en estas sesiones, ¿no? Bueno, y entonces, fíjate, dice acá. Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Entonces, bueno, déjame, ¿sabes qué? Voy a copiar esto y y lo voy a pegar en nuestra hojita para que le vayamos poniendo ahora sí que significado a lo que estamos diciendo. Y luego aquí aparece otro artículo que dice la protección que otorga esta ley se concede desde el momento en que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión, ¿no? Fíjate, todavía dice acá, el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere de registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. A ver, como quien dice, vámonos despacito porque me parece que son demasiadas cosas que están saliendo en esta conversación. Entonces, regreso aquí a mi documento de Word, a donde ya pegué el texto de estos artículos. Y entonces lo que quiero ahora hacer con ustedes es explicar este tema del principio de protección automática, ¿no? Bueno, entonces, muy puntualmente,
lo que nos está diciendo es que la ley autoral va a proteger, aquí le voy a quitar las negritas, va a proteger las obras que sean originales, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo original? Y mejor aún, ¿qué es lo nuevo? Estos son conceptos que con mucha frecuencia sacamos a la discusión, ¿no? O sea, normalmente dicen, a ver, ¿tu tesis es original? ¿No? O ¿tu tesis es novedosa? A ver, son conceptos que tenemos que ir discutiendo desde el texto de la ley que regula la materia. Entonces, original es propiamente un concepto legal que refiere, fíjate, muy sencillo, al origen. Así de sencillo es esto. ¿Y cuál es el origen de la obra? La respuesta es muy sencilla. La persona, esto es, el autor. Entonces, ¿qué quiere decir originalidad cuando hablamos de derecho de autor? Originalidad quiere decir que la obra evidencia su origen y el origen es quien la crea, ¿no? Porque sabemos que no existen obras que se generen de manera autónoma, ¿no? O de generación espontánea, eso no existe, ¿no? Existen obras que son creadas por las personas y esas personas, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, estas personas, estos autores, tienen la voluntad de expresarse, ajá, haciendo uso de técnicas de materialización de sus expresiones. ¿Como cuáles? Ejemplo, la técnica de la escritura, ¿no? O si tú quieres la de la composición musical, o si tú quieres la pintura, o un larguísimo, etcétera, ¿no? Entonces, mira, te lo explico como yo lo entiendo. Lo que protege el derecho de autor es, ante todo, las expresiones humanas, ¿no? Entonces, aquí, eso creo que vale mucho la pena decirlo. El objeto de protección del derecho de autor son las expresiones humanas. Y ya sabemos por qué expresiones humanas, ¿no? Porque acuérdate que somos los únicos que tenemos la capacidad de raciocinio, ¿no? Pero no nada más tenemos la capacidad de raciocinio, sino que además tenemos la voluntad, si tú quieres, el ánimo para expresarnos y para expresarnos hacemos uso de una técnica. Por ejemplo, la técnica de la escritura, ¿no? Entonces, lo valioso de la obra autoral no es el dominio que tengas de la técnica, sino es el uso de la técnica para expresarte. Entonces, en otras palabras, la valía de la obra autoral está en la expresión, no en el uso de la técnica. Porque entonces tú me podrías decir, ay, pues entonces solamente vamos a proteger a los que saben usar muy bien la técnica de la pintura, ¿no? Y te van a empezar a venir nombres a la mente, ¿no? Ay, pues puro Van Gogh y Tizano y, uy, no, o sea, puros pintores acá de super mega renombre, ¿no? No, 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 de ninguna manera. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que autores, todos, 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 todos. Y la siguiente circunstancia que me podrías preguntar es, oye, y la famosa figura típica, ¿no? De el niño que dibuja, ¿no? El sol y el árbol y el perrito y la mamá y el papá y así, ¿no? Y que después digo yo que son de los dibujos que siempre van a aparecer en el refrigerador de la casa donde vive el niño. ¿Esa es una expresión humana? Por supuesto que sí. Oye, pero es que no domina la técnica. Pues, ¿qué importa? ¿No? Por eso es que yo digo que la técnica es lo de menos. Lo que realmente importa
es esta intención que tiene el individuo de expresarse, ¿no? Y entonces por eso digo, es que nuestro tema es muy delicado, porque cuando tú tomas la obra de alguien, literalmente lo que estás haciendo es que estás tomando la voluntad que tuvo determinada persona de expresarse, que da la casualidad que esa expresión se materializa en la figura, digo yo, de un artículo académico, de un libro, de una imagen, de un etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, como el individuo tiene el ánimo de expresarse y derivado de la expresión genera una obra, entonces viene el derecho de autor y dice, pues como yo no puedo proteger la voluntad o el ánimo, entonces protejo el resultado de ese ánimo y el resultado de ese ánimo se llama obra, ¿no? Entonces, el objeto de protección, digo, son las expresiones humanas materializadas en la figura de la obra autoral, ¿va? Y entonces, ¿qué es la obra autoral? Eso es, pues, todas las posibles expresiones que te puedas encontrar en el camino. ¿Qué es la obra autoral? Todas las expresiones, y fíjate, acá tenemos que echar mano de una solución bastante sencilla, que típicamente se encuadran en la figura de las bellas artes. Entonces, pues aquí tú me haces una lista, ¿no? De cuáles son las bellas artes, ¿no? Y entonces, a ver, pues si me acuerdo más o menos, ¿no? Pues es la literatura, ¿no? La escultura, ¿no? La música, la arquitectura, la pintura, ¿no? El cine, ¿no? Me parece que también, la danza. Tiene que ser siete, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, sí me acordé, ¿no? Bueno, entonces, por eso le hablan, ¿no? Que es el séptimo arte del cine, ¿no? Porque pues, es del catálogo de las bellas artes, la última. Y entonces, aquí podría decir, y todo lo que de ellas deriven. Ajá. Entonces, ¿a qué voy con eso de que y todo lo que de ellas deriven? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, si yo digo, ejemplo, la pintura, pues de ella deriva el dibujo, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, incluido, pienso yo, el anime. No sé si se escribe así, ¿no? O sea, las caricaturas, ¿no? Si tú quieres, incluido las, las caricaturas, ¿va? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros desde una posición muy cómoda, lo que hacemos es que tomamos como referencia al catálogo de las bellas artes como un parámetro para comprender la forma en la que se materializan las expresiones humanas, en donde, dicen los abogados, de manera declarativa pero no limitativa, ese catálogo de las bellas artes me sirve para entender todo lo que de ellas deriven, ¿no? Entonces, si las bellas artes dice que protege la pintura, entonces automáticamente digo, pues el dibujo, ¿no? Y del dibujo, entonces digo yo, el anime, las caricaturas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y pues prácticamente, derivado de eso, te das cuenta que todas las expresiones humanas serían objeto de regulación por parte del derecho de autor. Ahora bien, acá te va un dato que me parece sustancial, te tengo que compartir. Si tú te das cuenta, en primerísimo lugar, te aparece que se protege la literatura, ¿no? Como una manera de materializar la expresión humana. Pero entonces, aquí es en donde tenemos que decir que literatura no es lo mismo que obra literaria, ¿va? El derecho de autor protege la obra literaria. Fíjate, entendida esta como toda aquella que se escribe
con letras y números. Ajá. Entonces, en consecuencia, la visión que tiene la ley es una visión muy terrenal, o sea, muy básica, ¿no? Y entonces dice, pues todo lo que se escriba con letras, y tú te preguntas, ¿y qué se escribe con letras? Pues todo. Oye, ¿e importa el tema? No, no importa el tema. Entonces, si yo tengo ahorita en las manos, pienso yo, un artículo científico de física, que yo no entiendo ni el título, a ver, una cosa es que yo no entienda ni el título, y otra cosa es que en la visión de la ley, esa es una obra literaria. ¿Y por qué es una obra literaria? Porque se escribe con letras y con números. Entonces, acá lo que quiero que vayas visualizando, y a lo mejor esta te la puedo poner como tip, ¿no? Aquí van saliendo los tips, ¿no? Este, aquí, el derecho de autor protege la obra literaria, es decir, aquella que se escribe con letras y números. Por tanto, el derecho de autor, fíjate, no protege temas, protege expresiones escritas. Y aquí es a donde mucha gente puede levantar la ceja, ¿no? Y decir, ¿cómo? A ver, ¿qué me estás diciendo? Mira, en una universidad que no es la nuestra, resulta que los investigadores se pelean entre ellos, ¿no? Y dicen, ah, no, es que fíjate que ese sotanito me cae mal porque da la casualidad que trabaja exactamente en mi mismo tema, ¿no? Y entonces, en lugar de ser colegas, son enemigos, ¿no? Entonces, no, nadie puede estudiar mi tema porque yo soy el único fregón en el planeta que estudia este tema, ¿no? Y el otro se las va a ver el resto de sus días conmigo si se atreve a publicar una investigación sobre mi tema. Y entonces nos inventamos unas historias para apropiarnos de los temas, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que el derecho de autor, pues no cumple caprichos, ¿no? Y dice el derecho de autor, señores, aquí los temas no son propiedad de nadie, ¿no? Lo que hay es la propiedad sobre lo que una persona en particular escribió respecto a un tema que no es de nadie, ¿va? Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho de autor, hablamos de la propiedad literaria. O sea, si tú te das cuenta, esto de la propiedad literaria se refiere, ya se me pasó, literaria, se refiere a la protección sobre, y aquí te voy a ponértelo en mayúsculo, sobre la literalidad con la que se escriben las obras. ¿Va? Entonces, quizá aquí ya estamos entrando al meollo del asunto. O sea, lo que verdaderamente protege el derecho de autor, junto con la voluntad para hacer la expresión, apoyándose de una técnica como puede ser la escritura, que deriva propiamente en un escrito. Entonces, yo te decía, ¿qué es lo que va a hacer el derecho de autor? Pues no puede proteger la voluntad, no puede proteger el ánimo, pero entonces protege la obra, ¿no? Entonces, la manera indirecta que encontró la ley para proteger al autor es protegiendo a su obra. Pero cuando nos aterrizamos en la figura de la obra escrita, ajá, entonces la ley dice, pues yo le protejo la forma, si tú quieres, semántica con la que el autor escribió lo que en algún momento fue una idea. ¿Va? Entonces, por eso yo digo que aquí te lo pongo en negritas, en mayúsculas, con fondo amarillo, para que resalte que lo que realmente protege el derecho de autor es la literalidad. Por eso, conforme vamos avanzando, vamos a decir en algún momento, ah, oye, ¿y qué hay de la citación? ¿No? Todos ustedes conocen el APA, el MLA, el Vancouver, el que tú uses, ¿no? Bueno, cuando tú vas a tomar el texto de alguien, ¿no? Y vas a hacer una transcripción literal, ¿no? Vas a hacer una citación textual, ¿no? Pues eres muy cuidadoso y literal lo que haces es un copy-paste,
¿no? Entonces, digamos que la citación, pues va a ser una concesión que nos va a dar la ley para que nosotros literalmente traslademos el texto del tercero a nuestro propio texto. Pero ahí tú vas a avisarle a tu lector, ¿no? Que pues eso lo estás tomando de un tercero y por eso es que en tu lista de bibliografía consultada, pues le dices, esto lo dijo Sutanito y lo publicó en tal lugar, en tal año y etcétera, etcétera. Y entonces tú eres muy transparente, ¿no? Con tu lector respecto al lugar de donde tú estás tomando las cosas, ¿no? Aquí creo que este podría ser otro tip. Ya nos están saliendo un montón de tips, qué padre. Entonces, es eh, darle la importancia de la transparencia a nuestro lector eh, a fin que sepa de dónde estamos tomando las cosas que le presentamos en nuestro escrito. O sea, lo que tú podrías, esto me vas a decir, ay, pues claro, eso es lo que hago, ¿no? Con la figura de la citación. Ah, pues bueno, yo aquí lo voy a puntualizar y vamos a ir abundando sobre eso, ¿no? Entonces, ah, pues yo lo que quiero que vayamos viendo es eso. O sea, espero que estas casi 2 horas que hemos estado platicando les hayan servido para ir ubicándonos en el contexto de nuestra conversación, que ubiquen la importancia de nuestro tema, que insisto, de ninguna manera es menor, o sea, de hecho, muy por el contrario, está a un rango muy elevado que es el de los derechos humanos, y que dado que es un derecho humano, el derecho de autor, pues es un derecho que se protege de manera automática en favor del autor, esto es, el autor no tiene que pasar por el cumplimiento de una serie de requisitos, llenar formatos y páguele a pagar el derecho, ¿no? Eso no, ¿no? Sino que así como crea la obra, ¿no? Así se crea, así se reconoce por parte del Estado el derecho de autor. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo viernes es precisamente eso, ¿no? O sea, tratar de entender en qué momento tenemos obra, ¿no? Y ya vimos que el primer antecedente es que la obra nace cuando es original, y original quiere decir cuando la obra evidencia su origen, esto es, la persona, ¿verdad? Y que la persona, pues no le vamos a estar valorando, ¿verdad? Que si es un buen pintor, un buen escritor o un buen compositor musical, sino que le vamos a reconocer su buena voluntad de usar una técnica de la que a lo mejor no la domina, pero que le sirvió para expresarse. Y ponía yo el ejemplo del típico dibujo del niño, ¿no? Que el dibujo termina en la puerta del refrigerador de la casa, ¿no? Como una manera de decir, mira, esta es la obra de mi hijo, ¿no? Aunque no domina la técnica de la pintura, ¿no? Y a lo mejor no tiene desarrolladas todavía sus habilidades intelectuales, pues ya usó la técnica del dibujo para expresar lo que quiera que sea, y eso automáticamente es una obra protegible por el derecho de autor y por el derecho humano que representa el derecho de autor en su dimensión universal, ¿no? Porque esa era la pregunta, o sea, cuando yo les ponía la imagen de esta como nebulosa y redes, yo lo que les quería decir es que el derecho de autor, y con eso concluyo, el derecho de autor es un derecho que se regula por el derecho internacional y es una protección universal, ¿no? O sea, cosa bien elevada, ¿no? En términos de alcance de protección, y que no es igual al decir, ah, pues yo protejo mi casa con el notario público de aquí a la vuelta, ¿no? Y ya, no, 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 o sea, esto ya se nos fue a la estratosfera literalmente. Pues con eso cierro y voy a guardar este texto, se lo comparto a la maestra Leti y sobre este mismo texto voy a seguir armando nuestra bitácora del curso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. La verdad es que toda la plática ha sido sumamente interesante y pues quedamos todos sumamente interesados para la siguiente sesión. Y bueno, antes de cerrar esta sesión, quisiera que tomáramos una foto rápido para enviársela, porque también quisiera agradecer al doctor Ignacio Martínez Laguna, que nos ha hecho el favor de pues prestarnos un rato al doctor Ricardo Villegas para
este curso. Entonces, pues, para mandarle también una foto al doctor de que en efecto el doctor estuvo con nosotros y que, bueno, pues nos está haciendo favor de impartir este interesante curso. Les voy a pedir por un momento si pueden encender su cámara, nada más para tomar una foto de la sesión. Y listo. Nada más va a ser un momento, maestros. No se preocupen si están en pijama, mientras estén aquí presentes, es lo de menos. Muchas gracias. Permítanme, voy por las últimas. Un segundo. Perfecto. Gracias, ya en un minuto termino. Y bueno, pues seguramente han quedado algunas preguntas y dudas. Con mucho gusto las estaremos resolviendo. Bueno, el doctor, la próxima sesión. Esperemos que nos acompañen. Y bueno, pues en la semana también los vamos a estar contactando para la actividad en plataforma. Les agradecemos a todos y bueno, principalmente al doctor. Gracias, doctor Ricardo, por esta sesión y pues que todos tengan un excelente fin de semana. Agradecemos al doctor Ignacio Lagunes por habernos hecho el favor de apoyarnos con este curso. Gracias, doctor. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Hasta pronto. Buenas tardes. Bye, Hasta bye. pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Tardes.